Hola, soy Cecilia Paloma. Hoy les vengo a traer el webinar sobre el curso auxiliar administrativo y en estos momentos vamos a presentar el auxiliar administrativo en la actualidad. En este caso, ¿qué tareas debe tener? ¿Cuál es la labor de un administrativo en una empresa? Tengan en cuenta que las funciones y tareas de un administrativo son muy variadas. Lo más importante son redactar, archivar y revisar todo tipo de documento, especialmente recibos, albaranes, reportes, hojas de cálculos, y gestionar la comunicación de la empresa tanto a nivel interno como proveedores y clientes. Cuando estamos hablando de redactar, podemos redactar cartas, podemos redactar correos electrónicos. En el momento de archivar, no es solamente archivar documentación a nivel papel, sino también saber archivar documentación en forma digital, guardarlos en una computadora, guardarlos en la nube, de manera que hay que preservar un montón de información específica de una empresa, tener copias de seguridad por cualquier eventualidad. Y el hecho de revisar los documentos es porque nosotros vamos a recibir información, vamos a recibir papeles y tenemos que tener en cuenta todos los detalles que tiene esa documentación para no tener problemas en el momento de aceptar algo. ¿Qué son los albaranes? Para que ustedes tengan presente, cuando ustedes reciben cierta documentación hay que hacer firmas o corroborar que las firmas estén correctamente donde debe ser. Me refiero a lo mejor un contrato, a lo mejor el recibir alguna documentación y tiene que estar firmada correctamente, porque esa información la vamos a pasar a otro sector seguramente dentro de la empresa. Cuando hablamos de reportes es porque nuestros jefes a lo mejor no tienen acceso a determinada información que nosotros vemos diariamente, entonces reportar algún problema que hay, reportar cosas buenas también. Y el hecho de manejar hojas de cálculo es para poder hacer que la otra parte, otros departamentos o nuestros jefes o nuestros compañeros tengan la posibilidad de ahondar aún más sobre cálculos. Me refiero a hacer resúmenes de información, tener la posibilidad de a lo mejor puede ser que tengan que reportar aún más no solamente la parte contable, sino de gestión dentro de una empresa. Cuando estamos hablando de comunicación, me refiero que puedo comunicarme por correo electrónico, puedo comunicarme a nivel telefónico y nosotros nos vamos a comunicar internamente en una empresa, pero también vamos a tener que hablar con proveedores, con gente que nos venda servicios o productos a nuestra empresa y con clientes. Entonces, la forma de comunicación es fundamental tenerla presente. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que los administrativos son profesionales fundamentales para el buen funcionamiento de cualquier empresa. Dentro de estas categorías encontramos técnicos administrativos, auxiliares administrativos, que a esto se dedica nuestro curso, profesionales con formación y tareas diferentes, pero responden a un perfil polivalente relacionado con la gestión de todo tipo de recursos. Cuando hablamos de polivalente, el perfil que tenemos es tener esos valores en el momento de comunicarnos, el respeto que hay que tener, la forma de comunicación, de ser claros, de ser empáticos con la otra parte para poder mejorar y poder ser lo más eficiente posible en una empresa. El personal administrativo es indispensable para las organizaciones y es una profesión con mucho futuro laboral, especialmente si la formación se complementa. La idea es tener conocimientos ofimáticos, me refiero al uso de una computadora, tener conocimiento de programas para poder llevar a cabo nuestra tarea, idiomas o gestión de redes sociales. Hoy en día las formas de comunicaciones se han ampliado y el hecho de estar respondiendo a redes sociales mediante nuestra gestión va a ser ideal porque es otra manera de captar clientes que es fundamental, obviamente, para una empresa. ¿Cuáles son las funciones del personal administrativo? Tenemos que redactar, como dijimos antes, archivar, revisar los documentos. Acá volvemos a repetir todo tipo de documentación que podemos tener acceso,
recopilar información con el objetivo de estudiar datos, extraer conclusiones y generar informes. Nosotros tenemos que recabar esa información para que nuestros superiores o gente a lo mejor más especializada pueda estudiar y mejorar obviamente el funcionamiento de la empresa. Va a depender de nosotros qué información pasamos para que eso pueda llevarse a cabo. El actualizar y mantener al día los procedimientos, las guías y los manuales corporativos existentes, así como las bases de datos y las listas de contactos. Tengan en cuenta que nosotros somos, como administrativos, fundamentales en el momento de tener en cuenta cómo funciona una empresa. Voy a seguir el manual o las directivas que nos hayan dado, obviamente, en cada lugar, y el hecho de tener toda esa información actualizada al momento, porque si mi jefe me está pidiendo, por ejemplo, un número telefónico, tengo que tener esa información en el momento, obviamente, o si no, tener la eficiencia para buscárselo cuando él lo necesite. Todo lo que es base de datos se refiere a las personas con las que nos relacionamos, proveedores o clientes, tener esa información almacenada de manera que nuestro trabajo pueda llevarse a cabo en el tiempo que corresponda, que es lo que exige hoy en día nuestra tarea. Cuando realizamos gestiones asociadas a las compras y a las ventas de los productos, eso es una de las tareas que hace el administrativo porque se encarga a veces de vender servicios, vender productos, si es que está en esa área, o también puede hacer compras, porque necesitamos material de oficina, necesitamos material como para el desarrollo de una empresa, y ahí hacemos las gestiones, hacemos llamadas telefónicas, podemos hacer a lo mejor envíos de correos electrónicos. También el hecho de gestionar la comunicación en la empresa, como dijimos antes, a nivel interno, cómo nos comunicamos con nuestros jefes, con nuestros compañeros, con otras áreas dentro de la empresa. Hay empresas más grandes, hay empresas más chicas y hay distintas formas de comunicación. En algunos lugares se hace por teléfono, en otros lugares por celular, en otros lugares por correo electrónico. Entonces, eso tenemos que saber gestionar, cómo comunicarnos. En el momento de hablar con proveedores, con gente que nos vendan a nosotros servicios o productos, también tener acceso o saber hacerlo. Y obviamente con clientes que lo podemos hacer en forma presencial, virtual o telefónica. Cuando coordinamos servicios de mensajería y logísticas dentro de la empresa y las entregas y salidas de productos, ¿qué es lo que tenemos que llevar a cabo? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Ese tipo de tareas son fundamentales como parte de la parte administrativa porque son los que se encargan de esas, no solamente coordinar, sino comunicarse y en el momento de recibir poder hacerlo correctamente. Una vez que trabajamos, cuáles son las funciones nuevamente del administrativo, algunas más, son muchas, tengan en cuenta, son algunas actividades muy cortas, pero siguen siendo de el área administrativa. El hecho de gestionar el calendario administrativo para gestiones como presentación de impuestos trimestrales, anuales, etcétera, el administrativo tiene el poder muchas veces de tener acceso a lo que es el calendario. Tengo que saber bien cuáles son los vencimientos, hay veces determinadas documentaciones, cuándo se debe pagar algo o cuándo vence algo. Tengo que tener bien organizado esa parte para poder cumplir con todo lo que la empresa demande. Cuando tenemos que tramitar gestiones de carácter administrativo que repercuten en el personal de la empresa, nosotros muchas veces tenemos acceso y somos los responsables de hacer firmar contratos, entregar nóminas, retenciones en función de las normas, de la normativa vigente y de la política interna de la organización. La empresa obviamente ya está organizada y nosotros nos vamos a hacer cargo de tramitar ese tipo de documentación en el momento de hacer. Prestar apoyo especial al Departamento de Recursos Humanos es una parte complementaria de lo que acabamos de decir para la realización de gestiones administrativas relacionadas con el personal y descritas anteriormente. ¿A qué me refiero?
en una empresa hay muchas áreas y el administrativo se encarga de recabar información y de a lo mejor ayudar al departamento administrativo. Muchas veces hay un auxiliar administrativo en ese departamento que se encarga de la gestión, o podemos estar en otra área, pero cooperamos con lo que necesite ese departamento. Por otro lado, también podemos desarrollar y supervisar registros y archivos de contabilidad. No necesitamos a veces saber contabilidad, porque eso se refiere a un auxiliar contable, pero podemos tener las herramientas suficientes de poder corroborar ciertos datos y pasar al área contable lo que ellos necesiten, y de la forma que corresponda, en el formato, ya sea papel o forma digital, lo que ellos necesiten para poder seguir con lo que exige el área contable. Después también lo que tenemos que tener en cuenta es gestionar y tramitar documentos de la administración pública de manera telemática y o presencial. Hoy en día podemos hacerlo mediante un celular, mediante una página web o hacerlo presencialmente. A veces se necesitan permisos, licencias, gestionar impuestos, a lo mejor el pago de impuestos, la presentación de documentos oficiales que exige la DGI, que exige el BPS, que exige algún otro organismo con el cual nuestra empresa tiene relación. Entonces, nosotros vamos a ser los encargados de hacer los trámites, como les decía, presencial, vía web, vía celular o telefónica también. También tenemos que informar y atender a los clientes muchas veces, donde vamos a ofrecer información sobre los servicios o productos que vende nuestra empresa y cómo es el funcionamiento que tiene nuestra empresa, cómo nosotros podemos decirles o informarles. Obviamente estamos capacitados previamente de lo que el cliente debe saber con respecto al funcionamiento de nuestra empresa. No todas las empresas se manejan de la misma forma y es bueno dar esa información al cliente para que no haya ninguna clase de confusión. Cuanto más claros seamos en el momento de atender, mejor va a ser la atención a nuestros clientes. Obviamente, como decíamos antes, ayudar a los otros departamentos para desarrollar informes, presentaciones. Muchas veces nos encargamos de hacer la parte del desarrollo mediante una computadora, mediante algún otro tipo de proceso, lo que otro departamento necesita, y ellos después desarrollan aún más una evaluación y un desarrollo de un informe para que las empresas puedan mejorar, obviamente, en su funcionamiento, que es lo que necesitan. ¿Qué cualidades tenemos que tener como personal administrativo? Tener la capacidad de organización, ser organizados es fundamental para que nuestro horario de trabajo pueda ser lo más óptimo posible y que nos alcance para poder hacer todo tipo de tareas. Los administrativos y auxiliares administrativos pueden realizar de todo tipo, de tareas de todo tipo, por lo que es imprescindible que sean organizados y tengan la capacidad de concentración. Muchas veces hay lugares donde hay mucho movimiento, yo tengo que estar concentrado en mi tarea para poder ser lo más eficiente, esa palabra la voy a usar muchísimo, y el tema de los tiempos, cómo me organizo, dónde guardo la información, dónde guardo la documentación, a nivel papel también, carpetas, cajas y demás, es lo ideal para que nosotros cuando necesitemos algo sepamos dónde está. Dentro de una desorganización, obviamente ese tipo de cosas no se pueden lograr porque voy a perder tiempo y hoy en día en cualquier empresa el tiempo es fundamental. El hecho de tener capacidad de adaptación, ¿a qué se refiere? El puesto de trabajo administrativo exige flexibilidad, porque muchas veces implica apoyar a diferentes áreas de trabajo, la capacidad de adaptación y de asertividad que se valora muy positivamente, le ayudarán a desarrollar su trabajo con garantías. Tengan en cuenta el hecho de ser flexibles, habla con respecto a lo que nosotros tenemos que adaptarnos fácilmente a las exigencias que nos piden. Bueno, nos pide tal cosa, bueno, lo que estoy haciendo
necesito terminarlo ya o puede esperar y puedo hacer otra cosa al mismo tiempo. Es muy, muy común en el área administrativa poder hacer de todo. Y el hecho de ser asertivo, justamente acá yo lo defino, son habilidades de expresarse de manera amable, franca, abierta, directa y adecuadamente para que logremos decir lo que queremos sin atentar a otros. Muchas veces en el área administrativa nos toca la tarea de exigir un pago a una empresa, a un cliente, y puede pasar que del otro lado no haya la misma predisposición. Entonces, si nosotros somos amables, si somos directos, somos exactos en lo que le estamos comentando, tener esa empatía para poder transmitir, ya sea escrito o verbalmente, me refiero por teléfono o personalmente, esa forma de dirigirnos al otro para poder lograr lo que nuestra empresa está necesitando, el cobro, por ejemplo, de algo. Eso es, entre otras cosas, puse un ejemplo para que podamos tener en cuenta esta cualidad. El hecho de la capacidad de trabajar en equipo es fundamental hoy en día porque las empresas no somos nosotros solos, sino que trabajamos con mucho ámbito a nivel personal, estamos a lo mejor con superiores, los puestos administrativos es esencial el trabajo en equipo porque hay que tener habilidades comunicativas con superiores, con jefes y demás dentro de una empresa, compañeros de trabajo, proveedores con los cuales nos vamos a comunicar, clientes, entidades bancarias, organismos públicos. Entonces son valoradas este tipo de cualidades para que estos profesionales y nosotros como profesionales nos podamos entender y lograr de todas partes, tanto de ellos como nosotros, un mejor resultado. ¿Qué aptitudes y conocimientos que tenemos que tener? Cuando hablamos de aptitudes nos referimos no solamente a las condiciones, a la forma de dirigirnos, sino también al accionar. Las empresas pueden tener en cuenta para contratar a un administrativo que tenga una facilidad de relacionamiento interpersonal. Hay gente que naturalmente no tiene problemas de relaciones interpersonales, pero si los tenemos, podemos mejorar con una buena capacitación esa forma de relación. Tengan en cuenta que uno se va a relacionar constantemente cuando uno está trabajando, entonces si no tenemos mucha experiencia o no tenemos esa aptitud natural, podemos lograrlas día a día. Proactividad, vamos a escuchar mucho el tema de cualidad, ser proactivo. ¿A qué se refiere? A no estar esperando que me digan lo que tengo que hacer, sino tener iniciativa, tener esa acción que querramos hacer algo sin que nos pidan algo. Dinamismo tiene que ver con la proactividad, ser lo más rápido posible, no dejar puntos, o mejor dicho, no tener momentos muertos de nuestro trabajo sin hacer nada, sino, bueno, tratar de tener la acción, de tener la actitud de ayudar al otro si es que veo que mi compañero está atareado con algo y yo ya terminé con mi actividad. Predisposición, cuando mi jefe a lo mejor me pide algo, estar predispuesto a poder resolver lo que me está pidiendo o entregarle lo que necesita, no solamente dedicarnos a lo que concibe nuestra actividad nada más, sino cualquier cambio a lo mejor que necesitan, estar predispuesto. Otra de las aptitudes que nos pide es confiabilidad, el hecho de cuando nosotros hablamos, cuando desarrollamos nuestra tarea, ser confiables, que puedan tener en cuenta lo que nosotros estamos haciendo y no solamente ser confiables a nivel solamente económico de tarea, sino en la manera de trabajar, que cuando nosotros nos piden una cierta confidencialidad con respecto a lo que estamos haciendo, mantenerla. Hay mucha información dentro de una empresa que se maneja y es importantísimo esa confianza en el momento de trabajar.
La profesionalidad del manejo de información, como les decía, es parte de la confiabilidad. Nosotros estamos manejando números muchas veces o datos o el manejo de una empresa y eso tiene que mantenerse dentro de ese ámbito. Es fundamental para que si existe competencia no llegue ese tipo de información porque se perdería esa confiabilidad de nuestros jefes o de nuestra empresa hacia nosotros. Tener experiencia se valora, pero muchas veces sucede que recién terminamos nuestra parte de estudios, pero también puede pasar gente que no ha trabajado nunca, estar dispuestos a aprender. Esa predisposición que podemos llegar a tener en un momento de una evaluación ante una empresa nueva en la cual nosotros podemos empezar a trabajar, esa predisposición de aprender algo que no conocemos hace que también se valore sin tener experiencia alguna. Conocimientos de idiomas se valora mucho también, aunque puede pasar que la empresa no maneje o no trabaje con otros países, entonces no es necesario 100%. Va a depender mucho del tipo de empresa a las cuales ustedes puedan llegar a tener acceso. La capacidad de síntesis, muchas veces tenemos que comunicarnos tanto escrita o verbalmente, entonces no podemos extendernos mucho porque estamos jugando con el tiempo de nuestra empresa y con el tiempo de la otra parte con la cual nos estamos comunicando. Entonces ese poder de síntesis sin perder de lugar algún otro tipo de información importante que la otra parte necesite saber, tendríamos que tener. Nuevamente ser organizado, metódico, tener una conducta de saber bien qué es lo que necesitamos hacer, cómo lo tenemos que hacer. Cuanto más rutina tengamos de trabajo, mucho más vamos a poder desempeñarnos o mucho mejor nos podemos desempeñar en un trabajo. Eso se va aprendiendo. Nosotros en el curso auxiliar administrativo damos ciertas herramientas para mejorar esa organización, esa metodología de trabajo para poder cumplir con las exigencias del mercado. Aquí hemos terminado con con el resumen más que nada de lo que es la actividad del trabajo administrativo. Y la idea es presentar un caso práctico de lo que nos puede pasar en una tarea administrativa, entre muchas más que pueden llegar a pasar. En este caso, yo organicé en el sector algo que vamos a hacer prácticamente con distintas herramientas. Por ejemplo, tenemos el pedido de un jefe, de las ventas y las compras de la empresa en el último mes. Para saber esto, yo acá diseñé una pequeña tabla de las ventas que ha hecho la empresa, las compras que hizo y otra hojita que después viene a continuación dentro de lo que nos pide nuestro jefe. Por un lado, yo fui anotando, fui adelantando. Pero el ingreso de información es fundamental cuando estemos trabajando. El que no sepa Excel y esté viendo este webinar, no habría problema si es que quiera realizar el curso. Nosotros les vamos a enseñar lo que es el Excel, cómo se maneja, cómo se ingresa la información, cómo se modifica. Eso no tengan problemas. Acá yo traje un ejemplo claro como para hacer un trabajo administrativo siempre y cuando ya tenga ciertas herramientas de Excel manejadas. Igual les voy a mostrar algunas que son prácticas como para trabajar. Yo acá ingresé ventas del mes de julio, puse todas las distintas fechas de las ventas que se han hecho. Esta empresa trabaja de lunes a viernes, por eso viene el primero, el segundo y pasa al 5. Y acá puse los números de los comprobantes. Para los que no conocen los números de los comprobantes, en este caso son todos correlativos. Acá empezó en el 101.203 y van a ser todos continuados. Para no escribir uno por uno, que a veces sin querer nos podemos equivocar, la idea es nunca equivocarse en ningún dato para que después
cuando llegue a otros departamentos no haya problema. Yo aquí voy a utilizar, yo escribí este número y voy a utilizar esta cruz que me va a permitir copiar y seguir la numeración para que los comprobantes sean consecutivos. Si yo uso solamente la cruz, me va a copiar el mismo número. Pero si ustedes presionan la tecla Shift, la tecla Shift, cuando ustedes copien, perdón que aquí, cuando ustedes copien, lo que va a hacer la tecla Shift es copiar, perdón, ahí, no Shift, Control, perdón. La tecla Control, cuando ustedes utilizan el copiado, que eso, o el autorrelleno, como se le dice a esta cruz, lo que va a hacer es completar la numeración. La tecla Control junto con el mouse en el momento de hacerlo, lo voy a hacer nuevamente para que ustedes lo vean, me posiciono ahí, mantengo el Control apretado, van a ver un signo de más y otro más chiquito, se copian todos los números hacia abajo, ¿tá? Y sigue la numeración. Ahí es una forma de ahorrar tiempo siempre y cuando no haya números que estén alterados entre sí. Si llega a haber algún alterado, obviamente hay que escribirlo manualmente para esos datos. Yo inventé nombres de clientes, no son reales, para que tengan en cuenta, y escribí subtotales en los comprobantes que tenemos en nuestro poder y los fuimos ingresando. ¿Por qué puse solamente los subtotales? En cada comprobante, para los que no conocen, de cada venta, hay un sector que me indica cuál es el subtotal y para los que no saben, el subtotal es lo que paga el cliente sin el IVA, sin el impuesto que nos cobra el Estado en cada venta que hacemos. En ese caso, el IVA de nuestra empresa es del 22%. Es un porcentaje que está estipulado en la mayoría de los productos o servicios que se pueden llegar a vender y hay otro porcentaje que en algunas empresas también lo adoptan de acuerdo a los productos que sean, es del 10% y en otras empresas es del 0%. Eso lo estipula la DGI. Eso es parte del conocimiento del curso que nosotros vamos a especificar cuáles son los productos o servicios que llevan el 22%, el 10% o el 0%. Como yo ya lo tengo en el comprobante escrito, tendría que corroborar si lo que dice el comprobante está correcto o no. Para no ingresarlo, porque estaría copiando un dato y a lo mejor está errado, la idea es hacer la cuenta. ¿Cómo sería? Cuando uno empieza una cuenta en Excel, comienza con el igual, señala la celda, en este caso el subtotal, que es lo que, mejor dicho, paga el cliente sin el impuesto del IVA, y como es un porcentaje se multiplica por 0,22, si quieren, o puede ser que escriban 22%, ¿sí? O puedo escribir 22 dividido 100. Cualquiera de las tres maneras está correcta, el Excel lo entiende como es el mismo número. Yo acostumbro a poner 22%, es solamente por un tema personal, no es porque sí o sí lo deban hacer siempre de la misma forma. Hago de cuenta que mis ventas, las ventas de mi empresa, todos los productos llevan el mismo porcentaje. Entonces, haciendo solo una cuenta, fíjense que no tomo el número, sino la celda donde está ese valor, al presionar el Enter me va a dar cuánto es el IVA. Yo como administrativa, una de las tareas que tenía que hacer era corroborar. Entonces veo el comprobante, figura ese IVA, entonces lo que yo ingresé tanto en el subtotal como lo que se calculó automáticamente en el IVA es correcto. Entonces ahí, cuando yo termino, copio. Acá no voy a usar la tecla Control para hacer la copia, sino que voy a ir arrastrando hacia abajo. Acá lo estoy haciendo manualmente, ya en la próxima les voy a mostrar otra forma de hacerlo mucho más automático, por las dudas que tengan mucha información. Ahí yo ya he calculado todos los IVAs que están detallados en los comprobantes que fui pasando, y ahí ya tenemos parte de las ventas realizadas. Tengo el subtotal, el IVA, y faltaría una columna donde
me indica cuánto recibió realmente la empresa, que vendría a ser el total que abonó nuestro cliente o el total que debe pagar el cliente ante la empresa. Ahí también es algo que siempre va a suceder lo mismo, va a ser nuestro subtotal más nuestro IVA. Ahí ya tenemos la suma y el hecho de trabajar con Excel, una de las partes positivas que tiene, que automáticamente haciendo el primer cálculo ya podemos repetir la misma operación hacia los demás. Ahí ya tenemos todos los totales y podemos copiarlo, ese mismo cálculo, que se va a ir adaptando fila por fila. Tengan en cuenta qué sucede acá. Ustedes van a ver unos símbolos raros, que acá no hay problema. Cuando ustedes ven esa clase de símbolos es porque el espacio que tiene esa columna no les permite. Entonces, en este sector, yo lo que hago es agrandar la columna y voy a ver que todos los números que están escritos ahí se ven correctamente. ¿Está bien? Acá ya tengo calculado ciertas partes, o sea, calculamos el IVA y el total, pero hemos ingresado toda esta información. Lo que tenemos que tener en cuenta cuando ingresamos información como administrativos, que no haya errores. Es fundamental que cada ingreso corroboremos la fecha, el número de comprobante, quién es el cliente, cuál es el subtotal, para que todo lo demás esté correctamente, porque son simplemente dos cuentas que hemos hecho que están correctas, corroboro que haya hecho lo que tenía que hacer, y ahí de esa forma, cuando le pase esta información a otro sector o a la persona que corresponda, no tenga posibilidad de que haya errores. Es fundamental el ingreso cuando estamos trabajando en el área administrativa. Por aquí teníamos que pasar las compras. Acá sí las compras, cada una tiene su numeración, porque compro en distintos lados. Acá puse proveedores, obviamente que inventé para no poner ningún nombre de empresas. Puse la fecha que hicimos las compras, distintos tipos de fechas que ustedes van a ver que están todas desordenadas, porque es en base a cada sector. Por ejemplo, la gente o los departamentos que hicieron distintas compras me pasaron todos los comprobantes a mí y los pude pasar. Cada uno fue haciendo compras en diferentes lugares. Acá también tenemos los subtotales. Van a ver algunos que están en negativo, tienen que ver a veces con devoluciones de mercaderías que hacen las empresas, entonces me lo tienen que descontar y eso también influye en las compras. En este caso, como dijimos antes, el subtotal es lo que yo anoté de cada comprobante, pero el IVA, para poder corroborar comprobante y mi planilla, lo calculamos y ahí sí corroboramos que esté bien escrito tanto en el comprobante como en nuestra planilla, que coincidan esos valores. Volvemos a hacer lo mismo que antes. Este número lo multiplicamos por el 22% o 0,22 y tengan en cuenta que en la planilla que estoy realizando todos los porcentajes son iguales. Yo recién les mostré cómo arrastrar manualmente en los datos. Ustedes tienen una columna acá que no sabemos cuándo terminan. Hay muchas empresas que tienen cientos y cientos de filas. Entonces, para no estar llevando el mouse, podemos con esta crucecita hacer un doble clic y copia automáticamente hasta el final, de acuerdo a donde termine nuestra planilla. ¿Tá? Es una forma práctica de ganar tiempo y ya que estamos, vamos a calcular cuánto fue el total que pagamos a cada empresa. Y aquí hacemos lo mismo. ¿Sí? Tomamos en cuenta este valor más el IVA que tenemos en este sector. Ahí ya nos da cuánto pagamos, corroboro con el comprobante y ahí están los datos. ¿Qué pasa? Me sucede lo mismo que antes. No veo los números suficientemente y aquí yo les hice arrastrar manualmente hacia la derecha para que se agrande esa columna.
Si ustedes quieren, también con un doble clic pueden hacer un ajuste, agrandar automáticamente una columna, o se puede achicar. Cuando ustedes hagan doble clic, depende de lo que esté escrito en esa columna. Si está así, al hacer un doble clic, se agranda, y si estuviese muy grande, ¿sí?, haciendo doble clic, se achica al tamaño que necesita. De esa manera podemos optimizar los espacios y que no ocupemos más de lo que corresponda. Una vez que ya ingresamos toda la información, ya cumplí con lo primero que me dijo mi jefe. Aquí yo ya me hizo el pedido de que pase las ventas y las compras del último mes. Aquí me dice, las mismas deben estar ordenadas, detallando los datos correspondientes, ya lo hicimos, ingresando los subtotales, ya está, y calculamos el IVA y el total. Esta parte está. Lo que no está, o quiero corroborar, es el orden. ¿Qué sucede? Si yo voy aquí a las ventas, cuando estamos ordenando ventas, es importante de acuerdo al número de comprobantes. Acá podemos corroborar que los números de los comprobantes están perfectamente ordenados, porque lo hicimos en el momento de hacer las fechas también, pero si yo a lo mejor hubiese ingresado y alguno de los comprobantes lo agregué a lo último, o porque se me había traspapelado y demás, estaría mal, pero podría llegar a pasar, o el sector que me entregó las ventas me las entregó desordenada, ustedes tengan en cuenta que se puede volver a ordenar algo que se ingresó. Entonces, seleccionando un detalle, para los que no conocen, esta cruz blanca me permite seleccionar todo un grupo de celdas. Ahí. Ahí seleccioné. Y en este sector, donde dice ordenar y filtrar, vamos a encontrar el orden personalizado. Esto nos va a permitir que, de acuerdo al número de comprobante, ordenemos nuestras ventas de menor a mayor, y al aceptar no vamos a ver cambios nosotros porque ya estaba ordenada la tabla. ¿Tá? Esto es, por un lado, las ventas ya las teníamos, de casualidad puede ser o no. Es la idea de que cuando ustedes tienen la documentación, si es en papel, tomarse un tiempo, ordenarlos por número de comprobante, y si lo hacemos digitalmente, utilizar la herramienta de orden. Por otro lado, las ventas, ¿qué va a pasar? También en papel las voy a ordenar por fecha, porque no puedo ordenar por comprobante porque he comprado en distintos lugares y los números son diversos. En caso de las ventas es importante la fecha, porque los cálculos de los impuestos es en función de las fechas que se hayan utilizado. ¿Tá? En ese caso, vamos a hacer esto. Como verán, acá hay una del 2, del 7, del 6, del 8, del 5. No están ordenadas correctamente. Entonces, marcando toda nuestra tabla, así, nosotros vamos a ordenar por fecha. Vamos a elegir orden personalizado y vamos a elegir en este sector que se ordenen por fecha, y de esa manera, del más antiguo al más reciente, o sea, los primeros del mes hasta los últimos, se van a ordenar. Ahora sí, ¿qué encuentro aquí? Justo encontré una fecha que dice el 29 del 6. Esa no corresponde al mes de julio. Pudo haber pasado que cuando ingresé los datos me confundí en la fecha, busco, veo que es del 29, corresponde al otro mes. Entonces, en esos casos, cuando ustedes tienen esa clase de información, puedo marcarla, botón derecho y eliminarla. No me sirve para el mes de julio, me sirve para otro mes. Corroboro todas las fechas hasta el 30 de julio, están ordenadas, que es mucho más fácil al tener un orden poder corroborar esa información. Ahí ya hicimos lo que nos había pedido nuestro jefe, ingresamos los datos, están ordenados. Vamos a ver qué
es lo que nos pide a continuación. Nos dice, en una hoja nueva se solicita el cálculo del IVA que debemos pagar a la DGI. Hay gente que no conoce esto. Una empresa normalmente tiene ventas y tiene compras. Cuando yo hablo de ventas, le cobré a los clientes este IVA. ¿Ah? Y ese IVA no se lo puede quedar la empresa, se lo tiene que pagar a la DGI. ¿Ah? Entonces, ¿qué sucede en esos casos? No le voy a pagar todo este IVA porque tengo otra opción, que son las compras. Cuando nosotros compramos mercadería que es para uso de la empresa tiene lo que se llama RUT, que es un número que identifica a la empresa. Entonces, cuando hicimos las compras, le informamos a la empresa a la que comprábamos ese RUT y de esa manera queda en el comprobante y ahí las compras que hicimos le pagamos a otra empresa el IVA. Entonces, como ya se lo pagamos a otra empresa, que esa empresa se lo va a pagar la DGI, lo vamos a poder descontar de nuestras ventas. Para de esa forma pagar menos IVA, porque ya se lo pagamos a otra empresa, la cual siempre las empresas le pagan a la DGI el IVA que recauden. No es una ganancia, sino que es un impuesto que se lo deben entregar al Estado. Entonces, para eso, vamos a hacer aquí abajo, que nos vamos a ubicar, existe en Excel la posibilidad de sumar todas estas columnas. Todas estas columnas nos van a servir para poder tener un resumen. Muchas veces tenemos planillas que estamos copiando y ingresamos un montón de números y al final justamente tenemos una suma para poder corroborar que lo que ingresamos está correcto. Si hay alguna diferencia tenemos que estar buscando dónde nos equivocamos. Si ustedes se ubican aquí y eligen este botón de autosuma, recuerden que es una de las opciones que nosotros tenemos si uno tiene más conocimientos o realiza el curso, puede ver muchas herramientas o muchos métodos para hacer estas resoluciones. Acá estoy sumando toda esta columna. Le está mostrando para poder corroborar que estamos correctos. Ahí sumamos esa columna y corroboramos que lo que cobró la empresa sin impuestos son 444.000. Copio esta información hacia el costado y ahí voy a tener cada uno de los totales de cada columna. De la columna subtotal, de la columna IVA y de la columna total. Esta es la recaudación final. Para no confundirme, los voy a poner así en negrita, para que se vean correctamente. Y voy a ir y voy a hacer lo mismo con las compras. Me voy a ubicar aquí, me ubico abajo, hago una autosuma, corroboro que haya tomado todos los números que hemos ingresado. Bien. Siempre el Enter confirma lo que estamos realizando y hago lo mismo hacia el costado. Copio esa misma fórmula para que vaya sumando cada columna. La vuelvo a poner en negrita por un tema de que quede bien a la vista. En ese caso, tengan en cuenta que ahí ya tenemos todos los totales. ¿Cómo llegamos a lo que hay que pagarle a la DGI? Ahí en ese caso, voy a tener en cuenta esta información, se hace en este sector. Puedo poner un título, pago IVA DGI, y en ese caso, la idea es corroborar, voy a agrandar un poquito para que sea al lado, aquí, en este sector, ¿cuánto le vamos a pagar de IVA? Es una cuenta nada más. Nosotros ya hemos hecho la suma de todas las columnas y ahora la única columna que me va a interesar es la del medio, la columna que está como IVA. Aquí nosotros vamos a trabajar, como estamos en el mismo archivo, podríamos estar en diferentes archivos, pero se puede hacer lo mismo. Se trabaja con las celdas, siempre en Excel. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer un cálculo, siempre empiezo con el igual
y voy a ir a la hoja de ventas y voy a tomar este IVA que se encuentra en este lugar. Si yo quiero saber qué es lo que tomó, me fijo acá arriba, que es nuestra barra de fórmulas, y me dice que de la hoja ventas ha tomado la celda E93. ¿Está? Esa celda, que es este número, le vamos a restar las compras que hizo nuestra empresa. Por eso puse un menos, marco la hoja donde están las compras, marco la celda donde está el otro IVA, y de esa forma me va a decir que de la hoja compras toma la celda E96 que se va a restar a lo que hemos hecho. ¿Ah? Al presionar el Enter, ya estoy confirmando, no necesitan volver a la hoja, eso es fundamental. Eso trabajamos mucho en Excel para poder tener esas herramientas para poder resolver lo que nos está pidiendo nuestro jefe. Y nos dice aquí que 6.200 pesos con 68, sigue el número eternamente. Ahí en ese caso es lo que le debemos pagar a la DGI. La estética no me gusta mucho, la voy a cambiar, así con estos 3 ceritos me separa para poder leer mejor el número y le deja los 2 decimales que si ustedes no quisieran decimales se pueden quitar. Yo le tengo que pagar a la DGI 6.201 pesos de IVA. Entre las ventas que hice, que recaudé, desconté las compras y me queda de esas ventas 6.200 pesos que sí o sí le voy a pagar a la DGI. Eso se hace todos los meses, o sea, hay alguien dentro de la empresa, que normalmente es el administrativo, que pasa la documentación a una planilla y otro sector, a veces el contable, hace los cálculos o hay veces el mismo administrativo es el encargado de hacer los cálculos porque es simplemente una resta. En ese caso, esa información es la que le vamos a pasar a nuestro jefe. ¿Qué nos dice acá? Una vez realizado todo, realizar un informe en Word presentando la información de manera prolija como para enviársela al estudio contable de la empresa. Y nos pide una hoja membretada. Resumiendo un poquito, un informe es para que nosotros no vaya la planilla así sola, sino que hacemos como una redacción para poder comunicarnos correctamente con el estudio contable, qué es lo que le estamos enviando, por qué motivo se lo estamos enviando, para poder identificarse, las hojas van membretadas con los datos de nuestra empresa. Entonces, de esa manera queda prolija, presentable y a la vez completa con todo lo que está necesitando. El estudio contable después se encargará de hacer lo que deba hacer para que el pago de esos 6.200 pesos vayan a la DGI. Eso ya es parte contable. Nuestra parte, que es pasar la información, redactar de manera presentable nuestra información, va a ser nuestra labor. Yo ya lo tengo, por las dudas, algo fundamental, siempre guarden. Yo ya lo tenía guardado, pero cada tanto elijan guardar porque no sabemos cuándo se nos corta la luz o podemos tener algún problema con el programa y se nos puede llegar a colgar. Por aquí estoy en Word, voy a abrir una hoja blanca y voy a hacer un breve reporte a nuestro estudio contable y voy a usar una hoja blanca. Normalmente las empresas ya tienen hojas membretadas, pero por las dudas nosotros vamos a hacer una nueva que vamos a poner algunos datos, no muchos, para poder trabajar. En este sector, que es el área de nuestra hoja, es el sector del margen que va a tener, y esto siempre queda libre. En ese sector, en el margen superior, y hay veces también en lo que se llama pie de página, van datos de la empresa. Acá lo voy a hacer todo en la parte superior, editar encabezado. Ya que estoy en el taller de informática, voy a poner taller de informática. No tiene nada que ver con ventas y compras que se hicieron, pero bueno, vamos a hacer de cuenta que sí. Voy a poner taller de informática. Es el nombre de nuestra empresa. Le voy a indicar cuál es la dirección. Perdón, que el tilde es fundamental.
Voy a poner la dirección, Mercedes 1545. Voy a poner la página web, para que nos tengan en cuenta, el taller.edu.uy. Y voy a aclarar que esto es de Montevideo, Uruguay. Algo a tener en cuenta, los membretes son personales, o sea, me refiero que el tipo de letra, tamaño, la cantidad de información, yo le pude haber puesto el correo, el teléfono, redes sociales, hay un montón de datos que se podrían agregar, pero acá traté de optimizar algunos de ellos. Ya las empresas ya tienen cierta tipología o fuente que utilizan, acá vamos a hacer de cuenta que ya nos dieron esas directivas, voy a seleccionar todo y esto tengan en cuenta que, como verán, yo primero escribí y después empiezo a hacer todo lo que sea modificación. Acá en inicio, para el que quiere, tienen distintos tipos de letras, tamaños, color. Aquí yo voy a elegir una fuente para todo. Aquí voy a elegir Arial, la letra común, y voy a elegir un color porque mi empresa tiene tonos de azul, para decir un ejemplo, azul, este azul. Me gustó así, quiero que sea de esa manera. Voy a resaltar a lo mejor el taller de informática, que es lo más importante. Voy a hacerlo en negrita, voy a hacerlo a lo mejor un poquito más grande. Y ahí quedaría la información, podría hacerlo a lo mejor esto más pequeño, en vez de tamaño 11, un tamaño 10. Pero eso va a depender de cómo lo quieran presentar cada empresa. Eso es muy relativo. Aquí, en este caso, ya está la información. Me faltaría el logo de la empresa. ¿Qué sucede cuando ustedes están trabajando? Al insertar, yo voy a escribir, yo puedo tener dos opciones. O en imágenes, si es que aquí en imágenes tengo guardada la imagen en mi computadora, si la tengo en documentos, si la tengo en un pendrive y demás. O puedo elegir acá imágenes en línea, de manera que yo pueda hacer la búsqueda de un logo. ¿Tá? Aquí en este caso, yo puedo hacer la búsqueda de una imagen que no voy a buscarla del taller de informática, porque si yo pongo taller de informática no me sale. Aquí, taller de informática. No va a aparecer. Salen distintas cosas. Porque lo que hace es una búsqueda en Internet. Y no usa Google, sino que usa Bing, que es de la empresa Microsoft. Yo voy a poner logo. Para, ojo, si uno quisiera que sea el taller de informática, hay métodos que nosotros mostramos acá en el curso de qué forma copiar exactamente el logo, guardar, descargar cuando está en Internet. Aquí voy a elegir un logo cualquiera. Voy a tratar de elegir uno que no tenga nombre ni nada. Elegir este, insertarlo y el logo queda así, enorme. Entonces la idea es que se achique, correrlo, moverlo. Entonces las imágenes tienen acá su sector de tamaño, donde yo voy a achicarlo más o menos a 2 centímetros, a 3, depende mucho cada empresa qué tamaño le quieran dar. Yo puedo bajar, puedo estar mucho tiempo así, o escribir. Puedo poner 2 y queda. Como verán, me separó todo esto, pero aquí existe una herramienta que yo puedo ajustar las características de esta empresa de esta manera, por ejemplo, que delante del texto, para que me permita moverlo a donde quiera llevarlo. Estas líneas verdes que aparecen me ayudan a que quede alineado. No me puedo pasar, porque acá estoy en el margen. Tengo que estar de este lado donde me marca el margen derecho y no pasarme, que tiene que quedar siempre libre. ¿Está bien? Ahí en ese caso ya quedó. Los datos de la empresa, el logo de nuestra empresa y ahí ya está nuestra hoja membretada. Esto es un ejemplo, nosotros en clases
o en el auxilio administrativo, vemos muchas opciones para que ustedes puedan tener más herramientas para presentar algo si es que les toca hacer o una hoja membretada o cualquier otro tipo de personalización de hojas dentro de lo que es encabezado, que es en la parte del margen superior, o pie de página, que es en el margen inferior. Ahí ya tenemos nuestros datos. La idea es, a lo mejor, tener más espacio para trabajar. Por ahora, yo tengo una posibilidad de, donde dice diseño de página, aumentar el margen. Acá tengo la parte de configuración. Y voy a aumentar el margen superior. Nosotros trabajamos con determinadas medidas en auxilio administrativo para dejar espacio. Por ahora no voy a tener en cuenta el curso, sino que voy a hacer algo personal. Voy a poner 4 centímetros del margen superior. Ahí. ¿Y qué es lo que yo le tenía que pasar al estudio contable? Le tenía que pasar este reporte. Lo tenía que hacer mediante un informe. Entonces, yo le voy a decir cuáles son nuestras ventas, cuáles son nuestras compras, cuál es el total, me refiero, y de esa manera cuánto es el IVA que hemos calculado en nuestra empresa que debemos pagar. Es algo que nos solicita el estudio contable todos los meses, entonces siempre hablo con la misma persona. En el estudio contable está Roberto, que es el que recibe. Yo puedo personalizar este informe hacia Roberto o hacerlo en forma general hacia el estudio contable. Eso va a depender de la forma en que nos comuniquemos o que estemos acostumbrados a comunicarnos con ese estudio o con esa empresa. Entonces, vamos a hacer de cuenta que se lo voy a enviar a final del mes, cuando terminó julio, y se lo mando todos los días 1 de septiembre. Entonces, ahí en ese caso, le vamos a indicar, cuando termina el mes, ya tengo todo, ya se lo pasé, Montevideo, se lo envío el 1 de septiembre. En las ventas de julio, es siempre el primero que le voy a mandar, 1 de septiembre de 2021. Ahí le puse una fecha para tener en cuenta, terminado el mes, y me voy a dirigir a este estudio contable, como es frecuente nuestro reporte, enviamos adjunto a esta carta o a este informe, vamos a ponerle el detalle de las ventas y compras de nuestra empresa. Ahí, ¿qué va a hacer? Yo ya le voy a decir qué es lo que le estoy enviando, pero a la vez le voy a decir ya ciertos números para que ellos tengan en cuenta, sin abrir el archivo, tengan esa información. Las ventas correspondientes al mes de julio 2021 ascienden a... Y en ese caso, para no equivocarnos, lo bueno sería que especifiquemos cuánto es el monto. Entonces, podemos ir a la hoja, veamos las ventas y estas son nuestras ventas. Fíjense que yo le puse las ventas correspondientes, realmente ascienden a tanto. Entonces, este número lo voy a copiar de esta manera y lo vamos a pegar aquí. ¿Qué pasa? Aquí yo tengo distintas opciones de pegado. Puedo pegar el formato, que me va a pegar la celda y demás. Ahí, perdón, se me fue. Ahí.
Voy a copiar otra vez. Se cerró el archivo. Pequeño detalle. Ahí. Vuelvo otra vez. Copio esa celda. Y de esa manera voy a pegarlo en este sector. Ahí. Puedo tener esta opción. O puedo elegir esta que copia solo el texto, que es lo que necesito para poder manipularlo. Si yo copio la celda, queda como un cuadradito y no vale la pena. Ahí yo ya tengo, le voy a agregar que son pesos uruguayos y ya tiene el monto el estudio contable para saber. ¿Ah? El IVA es de, ya aclaro cuánto es el IVA y voy a hacer lo mismo. Voy a copiar esta celda. Copio. Vamos a la hoja. Y acá en este sector siempre pego los valores, de esta manera. ¿Vale? También voy a agregar los pesos U. Pues la idea es resaltar de manera correcta. No importa si quedó arriba y abajo, sino que después volvemos, cuando veamos ciertos detalles con respecto a lo que es la presentación, puede llegar a variar. Eso conviene siempre hacerlo lo último para no repetir. Y aclaramos cuáles son las ventas, las compras, perdón. Las compras correspondientes al mes de julio 2021 ascienden a, y aclaro, cuál es el monto, ya voy a poner pesos U para ganar tiempo, y voy a las compras, tomo ese monto, lo copio, y desde aquí lo vamos a pegar. ¿Ah? El IVA es de, y aclaro también, pesos uruguayos, y le indico cuál es el IVA. Este es el IVA, copio, y con botón derecho lo vamos a pegar. Ahí ya tenemos los montos, y me faltaría aclarar cuál es el IVA. El IVA calculado para el pago a la DGI es de, y aclaro, pesos uruguayos, y el monto que teníamos en la última hojita lo vamos a tener en cuenta. Copio y ahí lo pego. ¿Ah? Como verán, yo solamente escribí y a lo último es donde yo empiezo a hacer ciertos cálculos. Me faltaría como despedirme. Yo le digo al estudio contable, espero sea revisada la información adjunta, aguardando su respuesta. Atentamente, esta es una forma de redactar que hay mucho más que se podría escribir, pero acá estoy siendo breve por el tema de tiempos, pero hay muchas más cosas o muchas más herramientas que enseñamos para que ustedes puedan tener más vocabulario en el momento de escribir. Atentamente le indico que soy Cecilia Paloma y que soy la auxiliar administrativa. Bien, una vez que yo termino, sí importa muchísimo la presentación. Por aquí vemos que la fecha me quedó de este lado, voy a presionar un Enter para separarlo un poquito más, y de este lado la voy a alinear, la voy a correr hacia el lado derecho. Fíjense que no la seleccioné, no necesito seleccionar cuando alinee. Sí selecciono mucho cuando necesito todo esto alinearlo en forma justificada. ¿Ah? En forma justificada queda mucho más presentable los costados. Y aquí lo que no queda muy bien, que quede separado el nombre de esta persona.
El nombre y el cargo normalmente van juntos, van alineados a la derecha, entre otras opciones. Nosotros mostramos otras alternativas para que puedan alinearlo correctamente. Y acá donde dice diseño de página, hay lo que se llama espaciado, que puede juntar ese texto que lo tenemos separado y que quede sin espacios de más. Esto por un lado, que hay muchas más herramientas que se trabajan en Word que nos sirven como para una presentación. Estos montos, voy a poner en negrita, ahí no pasen desapercibidos. Este otro también, en negrita. Y aquí también. Este en negrita y este en negrita. Me falta un puntito, pequeño detalle, para que quede bien. Este es el monto que pagábamos a la DGI. Y ahí ya más o menos presento un informe que si a mí no me gusta que quede así separado, eso depende mucho de los márgenes que quieran trabajar. Yo puedo achicar a lo mejor un poco los márgenes, si es que me lo posibilita la hoja, que dentro de las características que nuestra empresa decide cuánto va de medida la imagen, o si lo podemos hacer personalmente o cambiarlo nosotros. Voy a achicar un poco los márgenes, izquierdo a 2,5 y derecho a 2,5. ¿Ah? Ahí de esa forma quedó peor porque quedan los dos. Voy a achicarlo un poquito más. Dejarlo en 2 por aquí y 2 por aquí. Eso, mientras pueda modificarlo, está bueno hacerlo. Ahí sí, fíjense que me quedó un informe bien escueto, bien corto, completo, con la información que necesito reportarle. ¿Por qué fue corta? Porque tengo que tener una síntesis, porque lo que les importa al estudio contable son los números, no tanto lo que escribamos. Depende con quién nos comuniquemos, vamos a redactar más o menos. Esto lo voy a guardar. Voy a elegir, en nuestro caso yo lo estoy guardando aquí, o lo puedo guardar en el escritorio, o tener una carpeta bien organizada donde guardemos todo lo que va al estudio contable. Eso es fundamental. Voy a poner que esto es DGI julio 2021. Sabemos que lo que dice DGI es para el estudio contable porque me imagino que estoy guardando en una carpeta que es todo lo que corresponde al estudio contable con lo que nosotros nos manejamos. Y ahí ya tengo la información. Además de esto, imagínense, se lo mando por mail, le mando esta hoja, le mando la tabla. Esta tabla, voy a cerrar esto por aquí, esta tabla estaría bueno que esté presentable. Yo tengo muy poco tiempo para presentar, entonces voy a tratar de trabajar con ciertas herramientas simples. Voy a marcar todo esto, que es nuestra tabla, hasta aquí. Le voy a agregar unos bordecitos comunes, ¿sí? Y esta parte también ya tiene bordes, pero le voy a agregar un color, ¿sí? Elegir el azul como trabaja mi empresa, blanco, la letra para que se vea, y voy a poner todo centrado, así. Ahí ya tengo la presentación, me faltan unos bordecitos acá. Hay muchas más cosas que se pueden hacer como parte de la presentación, ¿está bien? Pero lo importante es que todo se lea correctamente y se vea para que no se confunda. Por las dudas que también lo tengan que imprimir. En este caso me falta hacer esto aquí. Les decía que solamente trabajo con algunas herramientas como para presentar correctamente. ¿Tá? Los títulos, pongo el color, los centro a los dos, así que quedan todos en el medio y ahí quedan todos iguales. Ahí sí, me faltaría esto, marcar que este es el IVA que le pagaba la DGI y esto es el monto. Lo puedo resaltar con negrita, así lo vemos. Ahí quedaría pronta mi planilla de julio, yo le puse planilla de julio 2021, con las ventas, con las compras, con lo que le pagó la DGI, que esto se lo mandaría también al estudio contable. ¿Ah? Cierro por aquí y guardo. ¿Qué pasa ahora? Y si una vez realizado el informe en Word, presentando la información de manera prolija,
cómo enviárselo al estudio contable, la hoja membreta, eso ya lo hicimos. Pero me falta, por último, que nuestro jefe nos pide un resumen para analizar quiénes son los que nos compran, cuánto gastan y también a quiénes compramos y cuánto gastamos. Mi jefe es muy exigente, me pide todo ya, y esto lo necesito hacer en pocos minutos. En 2 minutos, en 3 minutos, en 5 minutos tendría que tener presentado esto. Nosotros ya tenemos esta información. Voy a abrir el Excel nuevamente porque lo cerré. ¿Sí? Mes de julio nos pide cuánto costó cada uno, cuánto vendimos, a quién le vendimos, y lo necesito resumir ya. Justamente para resumir, nosotros en auxilio administrativo vemos una herramienta que se usa muchísimo en las empresas como para resumir gran volumen de información, que son tablas dinámicas. Me quedan pocos minutos, se lo tengo que entregar ya, estamos casi al final de la jornada de trabajo, entonces no tienen que conocer demasiado. Las tablas dinámicas resumen, es dinámico, lo puedo armar y desarmar. Una de las cosas, porque hay muchas más cosas que tienen las tablas dinámicas que valen la pena, es resumir. Yo voy a seleccionar todo esto. No voy a incluir esta última fila, que son los totales, eso nunca se incluye. Solamente se selecciona la base de datos, los datos, la información que ustedes tienen en esa tabla. Fundamental, los títulos. Y voy a hacerlo en 2 minutos a esto. En insertar, vamos a encontrar tablas dinámicas. ¿Ah? Me pregunta dónde quiero, qué datos tengo, son los datos seleccionados, en dónde lo voy a hacer, en una hoja aparte para que la pueda traer mi jefe, y lo voy a aceptar. La hoja aparte es dentro del mismo archivo, tengan en cuenta. Fíjense que me apareció acá. Voy a empecé con las compras. Quiero saber cuánto pagó cada proveedor, cuánto le pagamos a cada proveedor y cuánto es el total. Cuáles son los proveedores, cuál es el total. Y si yo tomo estos datos, una manera, ojo que esto es un resumen de lo que están las dinámicas, no es lo único, hay otras maneras de trabajar, pero por un tema de tiempos solamente les muestro una opción. Si yo marco los proveedores, me hace un detalle de los proveedores que hemos escrito. Le compramos a cisne, a conejo, a gallina, a gato y pez. Son empresas a las cuales le compramos. Y queremos mostrarle o saber cuánto le pagamos a cada una. Este es el total que le pagamos. El total general son 507.547, pero a cada una de ellas me resume, me fue sumando en forma automática los montos pagados de acuerdo a las compras que hicimos. No leo bien los números, mi jefe así se va a confundir si son millones, si son miles. Entonces, siempre conviene que los números estén bien presentables. Puedo dejarlo así o quitarle los decimales. Yo acá veo números enteros donde puedo saber y hacer un resumen y ya terminé con lo primero que me pedí. En menos de 1 minuto lo pude realizar a ese resumen sin demasiado trabajo. Les comento, lo de tablas dinámicas es un resumen, no es la única manera de marcar estos cuadritos, sino que hay otras herramientas, pero bueno, por un tema de tiempos obviamente no lo hacemos. Para que sepa acá, mi jefe, qué es lo que le estoy mandando, le voy a cambiarle el nombre de la hoja, ¿sí? Y le voy a decir que estas son detalles, compras, para que sepa, o mejor dicho, en vez de detalle, resumen. Resumen, compras por proveedor, porque es lo que necesitaba saber el proveedor. ¿Ah? Y por otro lado, acá en las ventas, vamos a hacer lo mismo. Tengo muy poco tiempo, quiere saber quiénes son nuestros clientes y cuánto pagó nuestro cliente, porque después él va a hacer un análisis de esta información que le estamos pasando como informe. Ahí, aunque marco, acá, voy a ir a insertar, voy a elegir tabla dinámica, voy a elegir otra hoja nueva y voy a hacer lo mismo. Voy a marcar
los clientes y el total, y en 5 segundos ya tengo mi resumen donde hago lo mismo que antes. Le cambio la presentación de los números, le quito los decimales y acá tengo 4 clientes y esto es lo que pagó cada uno de mis clientes. Obviamente veo que Juan Pérez es el que más me pagó, puedo hacer yo un análisis, pero el análisis lo va a hacer más que nada mi jefe. Yo lo que le paso es la información, ¿está bien? Por eso es importante que los nombres de las personas las escriban correctamente para que aparezcan una sola vez y sumado todos esos números. Aquí hice un doble clic, en vez de antes había presionado el botón derecho para cambiar el nombre, acá hice doble clic y le indico que esto es un resumen de las ventas por cliente. De esa manera, este archivo se lo voy a pasar completo a mi jefe para que él pueda hacer un análisis, puedo acompañar con algunas palabras en el correo, jefe o como se llame, le envío este informe para que pueda corroborar lo que me ha solicitado y ahí de esa manera tengan en cuenta que cumplí con todo lo que me pidió. Quiénes compran, cuánto compran, a quiénes compramos y cuánto gastamos. Entonces, de esa manera ya tengo todo, ya le pasé el estudio contable y en un ratito pudimos mostrarles algunas de las herramientas que podemos llegar a tener nosotros como administrativos. Es algo de lo que nos puede llegar a tocar como trabajo y obviamente les mostré algunas herramientas que tiene el programa muy resumidamente, pero en muy poco tiempo, si uno tiene el manejo de lo que corresponde a la ofimática, puede hacer su trabajo ordenadamente, siguiendo las instrucciones o los pedidos que tengamos de clientes, de proveedores, de jefes o compañeros. ¿Tá? Espero que les haya interesado, que les sea útil y bueno, si quieren hacer el curso van a haber muchas más herramientas que podemos optimizar nuestro trabajo y poder desarrollarnos como corresponde en una empresa. Bueno, ahora vamos a leer algunas de las preguntas que hicieron llegar a la página del taller. ¿Cuál es la diferencia entre auxiliar administrativo y contable? Bueno, hay dos diferencias importantes, es con respecto al trabajo en sí. El auxiliar administrativo puede trabajar con Word, con Excel, tiene más manejo de clientes, de información, de papeles y demás. El contable es más específico, que puede complementar con un administrativo, donde trabaja con programas específicos de contabilidad, de liquidación de sueldos, de lo que es balance en una empresa, se refiere más a la parte contable y uso específico de ciertos programas para desarrollar esa tarea. Otra pregunta por aquí nos dicen, ¿qué conocimientos valoran más hoy en día en el rol administrativo? Depende mucho de las empresas, qué se valora más o menos, pero normalmente hoy en día el uso de herramientas informáticas es fundamental. El que se valore también la predisposición o lo que se llama la forma de desempeñarse, ya sea con sus características de amabilidad, características con respecto a lo que es la proactividad, como habíamos nombrado al principio, de que ser dinámico, de ser eficiente, es fundamental de que cuando me pidan algo yo pueda desempeñarme con rapidez y poder solucionar conflictos y demás, pero empatía, eficiencia, rapidez, conocimientos es fundamental hoy en día como para valorarse en un trabajo administrativo.
Por otro lado, nos hacen otra pregunta donde dice, una vez que haga el curso, ¿dónde podría trabajar? El curso está determinado para cualquier tipo de trabajo administrativo como auxiliar o propiamente administrativo, secretaria y demás, de poder trabajar en una empresa tanto familiar como pequeña como grande. Cada empresa exigirá más o menos trabajo, más o menos conocimiento, pero el curso está destinado a cualquier tipo de empresa. Muchas gracias, me despido, espero que les haya sido útil y los espero acá en el curso auxiliar administrativo en el próximo inicio.